Gracias te doy por esta oportunidad que una vez más me das para poder dirigirme a tu pueblo. Te pido, Señor, que cada persona que esté en este lugar, su corazón esté predispuesto, que realmente tú puedas quitar el velo de nuestros ojos y podamos ver tu palabra tan claramente, Señor. Más que nada en este mensaje de advertencia de parte de Jesucristo mismo, que dejó para cada uno de nosotros, que podamos analizarlo y seamos confrontados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El gran sermón del monte está en Mateo 5 hasta el capítulo 7, pero yo me voy a centrar un poquitito al final del sermón del monte. Sabemos que hay muchas enseñanzas durante todos esos dos hermosos capítulos, pero quiero que vayamos a Mateo 7, versículo 13 y 14, que es un pasaje muy conocido en realidad, pero entendiendo un poquitito lo que es el proceso de todo el Sermón del Monte, vamos a darle énfasis a lo que el Señor nos quiere enseñar ahí, porque al culminar un poquitito ese mensaje tan importante, donde abarcó tantas áreas de la vida de una persona y de la vida de la iglesia, Él está terminando con una frase que nos lleva a una elección, ¿sí? Y dice así, el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor está forzando a una decisión, ¿sí? No es simplemente un mensaje más esto. Después de todo lo que ha enseñado durante esos dos capítulos, Él está diciendo, ok, ahora yo te voy a decir algo que es muy importante. Entren por la puerta estrecha, ¿sí? Yo no debo solo conocer el mensaje del Sermón del Monte, ya sé los temas que están ahí, y admirarme por la belleza y la sabiduría que hay en ese mensaje. Todo ese mensaje tiene un punto principal, que es el que se tome una decisión y que entremos, como Él está diciendo, ¿sí? La única respuesta permitida para el Señor es que digamos, sí, Señor, voy a entrar por esa puerta, ¿sí? Porque pasar por la puerta ancha y caminar o transitar el camino espacioso, el Señor fue claro cuál es el destino de ese tipo de personas, que es la perdición, ¿sí? Hay dos alternativas nada más, la puerta estrecha o la puerta ancha. La puerta estrecha lleva a la vida, ¿sí? La puerta estrecha es la puerta donde yo reconozco el logro divino dentro de la salvación. La puerta ancha lleva a la perdición. La puerta ancha es cuando yo pienso que mis logros contribuyen a la salvación. Jesucristo fue categórico, destrozando o poniendo en conocimiento de la gente que estaba escuchando ese sermón, de que toda la religiosidad que ellos afirmaban tener no valía absolutamente de nada sin un corazón cambiado, sin lo que le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. No tenía validez lo externo sin que haya una transformación interna. Las personas pensaban, ok, yo guardo el sábado, yo hago esto, hago aquello, el logro divino, entonces yo tengo acceso a el reino de Dios, porque yo hice esto o aquello. Esa es la puerta ancha. Pero Jesús dijo, no, la puerta es estrecha, solamente se entra por los méritos de Cristo al cielo, no por nuestros propios méritos. Esa puerta es tan estrecha que yo no puedo llevar nada conmigo, no puedo llevar mi ego, mi pecado, mi autojustificación, no puedo llevar nada conmigo. Es sumamente estrecha, entro absoluta y completamente desnudo por esa puerta, sin ninguna mochila de logro personal. Y entro desesperado en arrepentimiento, confrontado con mi vida verdadera, ¿sí? Ahora, la puerta ancha sí, puedes llevar todo lo que vos quieras. Puedes llevar todos tus logros, todos tus diplomas, todos tus estudios, todo lo que vos quieras, tu autojustificación, tu orgullo, tu pecado. Puedes entrar tranquilamente y transitar por ese camino ancho, pero cómodamente. Solamente que los destinos, Jesús fue muy claro, ¿verdad? Ese camino ancho y la puerta ancha donde vos llevas todo, te lleva a la perdición. La perdición no es otra cosa que el infierno, ¿sí? No quiero que haya
confusión con respecto a ese tema. La perdición es el infierno eterno, separado de Dios, recibiendo un castigo que merecemos por nuestros pecados. La puerta ancha lleva a la vida, a la salvación, a recibir una corona de vida, a recibir una frase que diga: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. No por nuestros méritos, por los méritos de Cristo. Porque cuando Dios no te ve a vos que fuiste salvo, cuando Dios te ve a vos y que su Espíritu Santo mora en vos, que Él transformó tu corazón, Él le ve a su Hijo. No te ve a vos con tus fallas, Él le ve a su Hijo perfecto. Entonces sí podemos entrar nosotros al cielo, sí podemos presentarnos delante de ese Dios de esa manera. A lo largo de todo ese sermón del monte, Él describió lo que era el camino ancho y le mostró a la gente que lo que decían y lo que Él decía sobre cada uno de los temas: ayuno, el dar a los pobres, la limosna, la oración. Él empezó a aclarar todos esos temas que ellos tenían como una condición para la salvación y no como un resultado de la salvación. Debemos ser generosos, por supuesto. Debemos dar a los pobres, por supuesto. Debemos saber orar, pero categóricamente. Pero ellos lo tomaban como un requisito para ser dueños o apropiarse del reino de Dios. Y Jesús le dijo: no, ese es el resultado. Ustedes han oído, mas yo os digo. Él aclaró todos esos preceptos y mandamientos que el Señor en el Antiguo Testamento había puesto delante del pueblo judío. Él los aclaró. Por supuesto no tenemos tiempo para ver uno a uno de esos temas, no es el tema que quiero compartirle hoy. Pero hay un error o una falsa concepción en cada uno de nosotros cuando nos acercamos delante de Dios. Pensamos que de alguna u otra manera merezco que Dios me ame, merezco que Él me bendiga o merezco la salvación porque yo me porto bien. Y esa es una falsa concepción. Pienso que soy lo suficientemente bueno, por eso Dios me hizo su hijo. Y realmente cada persona que nació de nuevo verdaderamente y que es expuesta a la palabra de Dios diariamente, ser expuesta como un espejo a esta palabra, nos muestra categóricamente que los seres humanos no somos dignos de la salvación que Él nos regala. Porque si no sería un mérito y Dios nos va a deber darnos la salvación porque somos tan buenos. Pero la salvación es absoluta y completamente un regalo de Dios y un regalo por gracia, un regalo inmerecido. Por gracia sois salvos y esto no de vosotros. Y aclaro, pues es don de Dios. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Para que nadie se gloríe, dice. Entonces es muy claro Efesios con respecto a eso. Nosotros no tenemos mérito en nosotros mismos. El Sermón del Monte inicia con las bienaventuranzas, donde describe las características de una persona que es salva: pobre de espíritu, es humilde, es pacificador, tiene hambre y sed de justicia. ¿Y por qué podés tener hambre y sed de justicia? Porque sabés que no tenés esa justicia. Estás desesperado por una justicia que vos no la tenés. Y reconoces que solo Él es justo y el que justifica. No sé si se entiende. Entonces estás desesperado: dame, no soy justo. Tengo hambre y sed de esa justicia que sé que no tengo en mí mismo. Características de cualquier persona que ha nacido de nuevo. Entonces el Señor busca una respuesta con este versículo 13, de entrad por la puerta estrecha. Él está buscando que nosotros respondamos al llamado del corazón de Dios para que nos acerquemos a Él. Sin nada de meritología, ¿sí? Sin nada, reconociendo como ese ese publicano que oraba delante de Dios: Señor, sé propicio de mí, pecador. Reconociendo eso, porque de otra manera Dios no nos va a recibir. Dios solo recibe al corazón que está contrito y humillado. A ese no desprecia. A ese tipo de corazón es al que Jesús dice: al que a mí viene, no le echo fuera. No puedo irme con mi diploma y mi currículum de buena persona.
Me tengo que ir con un corazón humilde, corazón contrito y humillado. Y Jesús dice que a ese corazón Él no va a rechazar de ninguna forma. Entonces Él nos dice, entrad por la puerta estrecha. Despojate de tu orgullo, de tu autosuficiencia, de tu meritología, de yo lo soy bueno. Quita todo eso de tu vocabulario y de tu corazón y date cuenta que no mereces. Entonces sí vas a ansiar con todo tu corazón que el Señor te regale su perdón. Porque no podemos recibir el perdón si no entendemos que necesitamos el perdón. No puedo recibir la salvación si no entiendo que no la puedo alcanzar por mí mismo. Si yo pienso que la puedo alcanzar, voy acumulando cosas o méritos, portándome bien o haciendo esto o aquello, y algún momento llego a recibir esa salvación. Pero de esa manera el Señor ha sido muy claro en toda la Biblia de que es imposible, porque no hay ninguna persona que sea buena, ni uno solo. Mateo 11:28 es un famoso versículo donde el Señor reconoce que los hombres nos ponemos cargas en nuestros hombros, ¿sí? Nos ponemos esfuerzos propios en nosotros mismos, tratando de cumplir tal o cual cosa. Y el Señor dice, con respecto a eso, ¿sí? No con respecto al trabajo duro de una persona que trabaja en la construcción o lo que sea, que está cansado al final del día porque trabajó todo el día físicamente. A eso no se refiere este pasaje, ¿sí? Se refiere a esa persona que está cansada de tratar de agradarle a Dios y sabe que no puede alcanzar la perfección que Dios exige para ser salvo. A esa persona que está desesperada y dice, Señor, no puedo cumplir tus mandamientos, es imposible. Excelente, eso es lo que quería que vos entiendas, dice el Señor. Y a esa persona que está esforzándose por cumplir ritos religiosos, lo que ustedes quieran, moralidad, lo que ustedes quieran, a esa persona le dice, no, vengan a mí todos esos que están trabajados y cargados y yo lo voy a hacer descansar. ¿Por qué Él nos dice eso? Porque Él ya hizo lo que vos no podías hacer. Por eso en el siguiente versículo Él dice, tomad mi yugo, porque ligera es mi carga. Mucho más ligera que tratar de salvarte por vos mismo es creer en lo que Jesús hizo y entregarte por completo, poner toda tu fe en arrepentimiento primeramente y también en fe en lo que Él hizo. Isaías 1:18 encontramos un poquitito los inicios de esta invitación que hace el Señor, prefigurando el mensaje de Jesucristo. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios siempre ha querido lavar los pecados de los hombres, siempre. El problema es que nosotros muchas veces pensamos que podemos lavarnos por nosotros mismos haciendo cosas. Pero no es imposible. Vengan a mí, yo les voy a limpiar. De otra manera es imposible. ¿Y cómo nos limpia el Señor? Con la sangre de ese cordero que fue inmolado en la cruz. No tenemos nada que ofrecerle al Señor que sea digno para recibir la salvación. Absoluta y completamente nada. Si nos podemos acercar a Dios es por los méritos de Cristo, vuelvo a decir. Y la Biblia misma finaliza, Apocalipsis 22:17, con otra vez una invitación de esta índole. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Y luego esta hermosa declaración, y el que quiere, tome del agua de vida, comprando con plata, comprando con tus buenas obras, no, gratuitamente. Cuando te acercas a Él con un corazón que reconoce tu incapacidad de salvarte a vos mismo, entonces sí puedes acceder a esa agua gratuitamente, dice. Esa es una hermosa palabra, esa última. El problema nomás es si yo escucho este llamado y no vengo a la manera de Dios, no voy a ser recibido, es imposible, porque el 13 dice que vas a encontrarte en esa puerta y ese camino ancho que llega
perdición. A la derecha la puerta estrecha, a la izquierda la puerta ancha, a la derecha el camino estrecho, a la izquierda el camino ancho, donde podés llevar todo lo que vos querés. Pero lo interesante es que ambos caminos, así como ese cartel que dice salida, ambos caminos dicen cielo, ¿verdad que sí? Pero solo uno es verdadero y el otro es falso. ¿Por qué es tan difícil estar frente a esas dos puertas que dice cielo ambas? Una es ancha, fácil de entrar, y la otra estrecha, más difícil. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, Jesús en el versículo 15 de Mateo nos dice que no solo está nuestra propia egoísmo, nuestra propia falta de comprensión de la Escritura y un montón de cosas, sino que están los falsos maestros, haciendo todo lo que está a su alcance para impulsar a las personas a transitar, a entrar y transitar por el camino ancho que lleva a la perdición. Por eso Jesús, después del versículo 14, Él lo que hace es, ok, te doy esta invitación. Después de todo lo que he hecho, lo que te he explicado durante todo el Sermón del Monte a la gente que estaba escuchando, te hice una invitación, pero te voy a hacer una advertencia. Ahí es donde llegamos a este versículo 15. Él advierte sobre los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, que hacen todo lo posible por tapar ese camino o esa puerta estrecha. Y lo peor de todo es que lo consiguen. En el versículo 22 del mismo capítulo, un poquitito más adelante, dice así: muchos, los mismos que en el 13, los mismos muchos que en el 13 dice que entran por esa puerta estrecha, esos muchos, dicen, llegaron al final, se presentan delante de la presencia del Señor en el cielo, partieron de esta tierra y se presentan en el cielo. Esto no es acá. Esto es cuando tu vida terminó en la tierra y te vas a presentar delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Muchos me dirán, dice, en aquel día, creen que llegaron al cielo porque entraron por una puerta que decía cielo, solo que era muy grande, sin ninguna restricción. No hace falta arrepentimiento, no hace falta santidad, no hace falta leer la palabra. Podés entrar como vos querés. Llegaron a presentarse delante del Rey de Reyes, Señor y Señores, y dice que en ese día muchos le van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta gente no es atea, ¿se entiende? Esta gente no es musulmana. Esta gente estaba dentro de la iglesia y fueron engañados. Esta gente se va a presentar y le va a decir, pero estábamos ahí, Señor, Señor, le dicen. Y entonces, ¿cuál es la declaración que va a hacer el Señor Jesús? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Qué palabras fuertes, ¿verdad? Qué palabras que nos deben dar de pesadillas a nosotros que entendemos el destino eterno para ese tipo de personas. Ahora, hay muchas posiciones sobre este versículo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Será que estaban en la iglesia o no? Le quiero leer solo un versículo para que lo puedan meditar. El versículo 23 dice, entonces la declararé, nunca os conocí. ¿Esto es palabra de Jesús? Ok. Juan 10, 14, palabra de Jesús en rojo en tu Biblia. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas y las mías me conocen. Ese camino equivocado por el cual entraron este tipo de personas que van a ser lanzadas al lago de fuego, que van a ir a esa perdición
eterna, fueron engañados. Y lo más probable es que hayan sido engañados por personas que predicaron otro evangelio, por falsos maestros, falsos profetas que estaban ahí empujando a ese tipo de personas a entrar por ahí. Ahora Jesús está haciendo una advertencia con todas sus fuerzas en el capítulo 7 de Mateo para advertir a su pueblo de que esta es una realidad, de que van a aparecer. Y no solo van a aparecer, lo vamos a ver más adelante, todo lo que va a ocurrir con este tipo de personas. Es una advertencia muy, muy seria. Versículo 15 otra vez de Mateo 7. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mira, este tema de los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, como quieran llamarle, es muy, muy amplio. Podíamos agarrar Judas, podíamos agarrar segunda de Pedro. Hay infinidad de pasajes y capítulos en la Biblia donde habla y hay advertencias sobre esto. Yo me quise tomar solamente de las palabras de Jesús del Sermón del Monte para hablar sobre esto. Podríamos hacer un año de prédicas de eso, pero hoy quiero condensar todo en las palabras de Jesús, nada más. El Señor es muy claro con respecto a la advertencia, a quién se refiere. Son los falsos maestros, no hay duda sobre ello. Y esto no es nuevo, ¿sí? Deuteronomio 13, del 1 al 5, le quiero leer para que vean en el Antiguo Testamento cómo este tipo de personas ya estaban dentro del pueblo. Cuando se levantare, escuchen la advertencia de Moisés al pueblo. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, que mucho hay esa clase ahora, y te anunciare señal o prodigio, escuchen el 2, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, aún cuando le pegue ese tipo, aún cuando adivine lo que va a ocurrir si es que lo hace. Escuchen bien lo que está diciendo. Pero ¿cuál es lo que desenmascara realmente a esa persona? ¿Que acertó o no lo que iba a ocurrir? No. Dice, diciendo, acá está, esto es lo que vos tenés que analizar, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Siguiente versículo. El 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Siguiente, el 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. Y a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Y qué hacemos con esos tipos que están diciendo algo, soñaron algo, adivinaron algo del futuro? Versículo 5, ¿qué dice? Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Esto es la ley dentro del pueblo judío. Una persona que profetiza de parte de Dios algo, que dice, mira, Dios dijo que va a ocurrir esto o aquello, y falla, debe ser muerto. Y aún si acierta, pero su predicación le guía al pueblo hacia el error, debe ser muerto. Así de serio es este tema. En Isaías 39 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y el 10 dice, que dicen a los videntes, escuchen bien lo que es el pueblo. Ellos decían a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizás mentiras. O sea, mentime que me gusta. Hay una frase que dice así, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo acá. No importa si es mentira, decime nomás que todo va a estar bien. Decime nomás que Dios me ama así como soy un homosexual, pero Dios me ama. Decime eso. Dios es amor. Decime eso es lo que quiero, halagame con palabras, mentime. Eso es lo que el pueblo le decía. Es increíble, ¿verdad? Que haya gente que quiera eso. Sí, hay gente que quiere eso. Esa es una de las razones por las que proliferan los falsos maestros, porque hay mercado para ellos.
Hay gente que quiere oír ese tipo de predicaciones. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, quiero que leamos, por favor. Pablo despidiéndose de Timoteo, dándole ordenanzas para su predicación. Escuchen bien el corazón de un pastor hacia un pastor que le iba a suceder. Te encarezco con todo mi corazón, ¿verdad? Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ojo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, Timoteo, segundo versículo. Que prediques ¿Qué es lo que Pablo quería que Timoteo haga? Hermano querido, no te vayas por las ramas, parate delante del pueblo, predica la palabra. Predica la palabra, no excedas a lo que está escrito, dice en Corinto. No te vayas por las ramas, no cuente tu experiencia, no cuente tus sueños, no, predica la palabra y está a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza. ¿Qué es lo que dice esto? No solo repetir lo que está escrito acá, sino explicar al pueblo lo que significa lo que está escrito acá. Debemos estar preparados, Timoteo, tenés que estar preparado para poder hacer esto. Y el versículo 3 que dice, ¿por qué, Timoteo, yo te digo todo esto? ¿Por qué te encarezco delante de Dios que haga esto? Porque vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá en la sana doctrina, dice. No le va a gustar, no van a querer escuchar, se van a levantar y se van a ir cuando empezás a hablar de arrepentimiento, de pecado, de ser pobre en espíritu, de que no podés salvarte por vos mismo. Se van a levantar y se van a ir, no le va a gustar eso. Habrá tiempo o vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que le pica todo, tiene comezón de oír, dice. ¿Qué va a ocurrir con la gente que se levanta y va y busca otro lugar donde me digan algo que me gusta escuchar? Hay un mercado muy grande allá para amontonarse maestros conforme al corazón concupisciente de esas personas que buscan que se le diga lo que ellos quieran oír. Dios te va a bendecir, Dios te acepta así como vos sos, Dios quiere prosperarte, Dios quiere sanarte y un montón de cosas que la gente quiere oír, pero no quieren escuchar el verdadero evangelio. Porque dice, se amontonará maestro. Hace 30 años atrás las redes sociales prácticamente no existían, ¿verdad que no? Ahora, en las redes sociales, a un clic, vos tenés falsos maestros que están predicando o hablando de la palabra de Dios. Antes una gente que venía a una iglesia se tenía que ir a una iglesia, a otra iglesia, congregarse para poder escuchar a un falso maestro. Ahora no hace falta eso. Ahora es un clic o un deslizar el dedo para ver otro reel de otra persona. ¿Y qué pasa cuando vos prestás atención a un reel de un tipo que está explicando la Biblia? La IA o lo que sea que está atrás de esa red social dice, ok, a Osvaldo le gustó, por eso tardó 2 segundos viendo ese video, le voy a tirar más de ese video. Entonces te siguen saliendo y te sigue saliendo y se amontona ese tipo de mensajes en tu celular, con falsa doctrina, con falsos mensajes. Pero hay un pueblo que quiere ese tipo de mensaje, por eso se amontona, ¿sí? Cuando hay oferta hay demanda, sí o sí, o al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son de su padre el diablo. Dice el diablo es el padre de mentira. Y la gente que quiere mentiras, él como un buen padre les va a proveer de la mentira que ellos quieran escuchar. La Biblia advierte una y otra vez, van a haber, hubieron y van a seguir habiendo y se va a proliferar los falsos maestros. Apenas Dios levantó profetas verdaderos en el Antiguo Testamento que predicaban el verdadero mensaje, Isaías, Jeremías, así también Satanás empezó a falsificar los mensajes de Dios por medio de falsos maestros. Y esos falsos maestros hicieron un gran trabajo. Por eso hay advertencias. Le leo Romanos 16, 17, Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Escuchen bien lo que dice. Mas os ruego,
otra vez, el corazón de una persona que está interesada en el bienestar de esa iglesia que estaba en Roma. Os ruego, hermanos, y este verbo, hay dos verbos acá muy importantes, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra del mensaje verdadero, la doctrina, la enseñanza correcta del Evangelio. La doctrina que vosotros habéis aprendido, Pablo está hablando de ellos, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Apartar y os apartéis de ellos. Marcar y evitar ese tipo de personas. Pero eso es muy, Dios mío, no da gusto hacer eso. Hermano, ese es el camino estrecho, esa es la puerta estrecha, bienvenido. Debemos de cuidar nuestra vida espiritual, marcando y evitando personas que tienen un falso evangelio o un falso mensaje en contra de la doctrina verdadera. Efesios 5:6, Pablo dice, no os engañe con palabras vanas, no sean engañados con palabras vacías. Colosenses 2:8 dice, gracias Rocío, gracias. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, ¿sí? Que son simplemente sabiduría de hombre, algo que el ser humano piensa que es correcto o es sabio. Y huecas sutilezas, dice. Que nadie te engañe, hermano, cuida tu mente, cuida tu corazón. Cuidar lo que estás recibiendo por medio de las redes sociales. Entiendo que nadie se está congregando en otra iglesia, por eso no le puedo decir eso, pero sí en las redes sociales es muy fácil escuchar un mensaje tergiversado del Evangelio o de un pasaje de la Escritura, y eso el enemigo utiliza para desviar y desviar al verdadero pueblo de Dios. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué debemos tener cuidado primeramente? Porque son peligrosos, ¿sí? ¿Y por qué ocurre eso? Por el analfabetismo bíblico que hay dentro de la iglesia. Si una persona se alimenta de la palabra de Dios, no va a ser engañado. Si una persona no consume el alimento diario de la palabra de Dios, es muy fácil que sea engañada por estos falsos maestros que hay por todos lados. Guardaos, guardaos, guardaos. Tengan cuidado porque se van a levantar este tipo de personas. Cuando vos ves un cartel que dice cuidado, creo que prestas atención, ¿verdad? No vas a entrar así nomás, por lo menos vas a mirar 2 veces porque está diciendo cuidado. Y si Jesucristo te está diciendo eso, ¿no es motivo suficiente de que prestes atención realmente? Guardaos de los falsos maestros. Y el final, escuchen bien, ¿por qué son tan peligrosos también? El final del 15 dice, pero por dentro, o sea, interiormente, o sea, cómo son verdaderamente. Por dentro lo que somos verdaderamente. Por fuera todo parecemos espectaculares, ¿verdad? Pero por dentro es lo que es lo real. No lo que ve tu vecino o tu amigo o la gente que te ve los domingos acá en la iglesia. Eso es bueno y tenemos que mantener, por supuesto, pero debe de nacer de un corazón que haya sido transformado. Y el Señor que mira, el Señor no mira lo que mira el hombre, dice. El Señor mira el corazón. Entonces, al mirar el corazón, el Señor dice, por dentro ese tipo es un lobo rapaz. Jesús utiliza un término muy, muy descriptivo de lo peligroso que son ese tipo de personas. Son muy peligrosos, son muy inteligentes y son muy sutiles. En Juan 10, 11 a 12, escuchen bien, ahí hay otro tipo de personas. Juan 10, 11 y 12. El Señor Jesús se presenta como el buen pastor, ¿verdad que sí? Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es claro, entendemos, un mensaje muy directo, no es difícil de comprender lo que Jesús está diciendo. Pero después dice, hay otro tipo de pastores. Está el asalariado, el que se para frente a una congregación y está ahí porque quiere la fama nada más.
Dice el 12, mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Si hay problema, el tipo desaparece. Yo no estoy para esto, yo estoy para el glamour, yo estoy para las cosas cuando están bien. Ese es la persona o el líder religioso asalariado. Dice, y huye, deja, no le interesa más nada, yo me salvo a mí mismo. Pero después está la tercera persona, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El falso profeta es ese lobo, ¿sí? Él no viene a jugar, él quiere llevar a todas las personas por esa puerta ancha y ese camino ancho que lleva al infierno. Empuja con todas sus fuerzas a las personas al error para que eso los condene. Hay tres tipos de personas o falsos maestros en la Biblia. Lo primero son los herejes, ¿sí? Los herejes son los que están dentro de la iglesia, predican un poco la Biblia, pero hablan herejía, ¿sí? Ahí tenés los testigos de Jehová, mormones, gente que tergiversa la palabra, no la niega, pero tergiversa y saca doctrinas de demonios, como habla la palabra de Dios, pero saca de la Biblia. Después están los apóstatas, ese tipo que se para delante de una congregación y niega la autoridad de la Biblia, niega a Cristo, y hay un montón de cultos o demás religiones de ese tipo, ¿verdad? Pero el peor de todos es el falso maestro, porque la primera palabra describe, ¿verdad? Es falso, parece, pero no es. Entonces la congregación debe estar absoluta y completamente con un discernimiento altísimo para darse cuenta de quién es esa persona. Nosotros debemos de comprender que ese tipo de personas hablan de Jesús, hablan de la Biblia, hablan del amor de Dios, por supuesto, hablan del cielo, del Espíritu Santo, se juntan con cristianos, están en medio del pueblo, pero realmente son lobos rapaces. Están en las redes sociales, están en muchos púlpitos, pero el verdadero pueblo de Dios dice que oye la voz de su pastor y no sigue al que no es su pastor. Pero para que el verdadero pueblo de Dios tenga ese discernimiento, lo único que te va a dar ese discernimiento es este libro que está acá, es la Biblia, para que vos puedas comprobar realmente si una persona está predicando la palabra o está predicando cosas que no están en la palabra de Dios. Ese tipo de falsos maestros no es que no predican inclusive la palabra. El problema no está en lo que predican. El problema muchas veces está en lo que no predican. ¿Predican del amor de Dios? ¿El amor de Dios está en la Biblia? Sí, ¿verdad que sí? ¿Predican de las bendiciones de Dios? ¿Las bendiciones de Dios están en la Biblia? Sí, claro que sí. El problema está en lo que no predican. No te hablan de arrepentimiento, no te hablan de puerta estrecha, no te hablan de camino estrecho, no te hablan de aflicciones, no te hablan de lo que cuesta seguir a Cristo. No te cuentan eso. Y ese es el mayor engaño. Y por eso tiene mucha gente que le escucha, porque suenan bien, porque el problema no está en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Y hasta eso nosotros tenemos que discernir, analizar y juzgar. Pero para poder ver qué es lo que piensa, o si esa persona es un verdadero siervo del Señor, tenés que ver qué piensa del Señor Jesucristo. ¿Cuál es su cristología? ¿Cuál es el pensamiento que tiene de Cristo? ¿De quién es Él? Pero no solo de quién es Él, porque eso es fácil, ¿verdad? Saber quién es Él. ¿Cuál fue su obra realmente? ¿Cuál fue la obra de Jesús? La salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa esa persona de la salvación? Es lo que a mí me tiene que interesar. ¿Cómo recibo la salvación? Es lo que a mí me tiene que interesar de una persona. Ahí sí voy a entender de que esa persona es realmente cristocéntrica, es realmente una persona que habla de parte de Dios. Porque muchas de esas personas hablan de Jesús, pero no hablan como Jesús. Muchas personas dicen, tenés que amarte a vos mismo. ¿Cuántas veces escuché eso, verdad? Tenés que amarte a vos mismo porque si no te amas a vos mismo no vas a amar a los otros. Pero ¿qué dijo Jesús en Lucas 9:23? Lucas 9:23, Héctor.
Que el que quiere ir a Él, ¿qué tiene que hacer? Amarse a Él mismo. No. Debemos negarnos a nosotros mismos. El problema no es que si vos no te amás a vos mismo, no podés amar a otros. El problema es que te amás tanto a vos mismo que no podés amar a otros. Ese es el verdadero problema. Entonces, ¿qué debo hacer? Negarme a mí mismo. En Efesios 5, 28, 29, escuchen bien cuando el Señor hace un llamado, una directriz, un mandamiento para los esposos. Así también, maridos, deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Si vos le amás a tu mujer así como vos te amás a vos, chao, espectacular, no hay mejor cosa que esa. ¿Se entiende? Porque te amás tanto a vos que si le amás a otro como te amás a vos, ya está solucionado todos los problemas. El segundo mandamiento, después de amar a Dios, es amar al prójimo. ¿Cómo a quién? Así como te amás a vos mismo, si le amás al prójimo, ya está solucionado. Lo difícil es amarle al prójimo como te amás a vos mismo. Ese es el problema por el orgullo que tenemos. Entonces no es, tenés que amarte a vos mismo para empezar a amar a otro. No. Tenés que negarte a vos mismo para empezar a poner a la otra persona a tu mismo nivel y decir a esa persona, más que nada a los esposos, a la esposa, es ponerla al mismo nivel y dar mi vida por ella. Así como Cristo dio por la iglesia, porque ese es el contexto de este pasaje. Y dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ese es el mensaje. Pero las personas o los falsos maestros te dicen, no, tenés que amarte a vos mismo. Humanismo al 100%. Esas personas hablan de sí mismos, de sus logros, de sus experiencias extrasensoriales. Muy poca Biblia, un poquitito, algún versículo ahí por ahí para dar un contexto de lo que él quiere contar de sus experiencias. Es fácil identificar ese tipo de predicadores. Pero escuchen lo que dice Jesucristo en Juan 7, 16 al 18. Juan 7, 16 al 18. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, lo que yo enseño, dijo Jesús. Ustedes saben que Jesús cuando tomó un cuerpo para estar acá, Él se sometió a la autoridad del Padre. Él se despojó a sí mismo y se sometió a la autoridad del Padre. Y Él decía, mi doctrina no es, lo que yo enseño no es lo que yo digo nomás, lo que a mí me parece, sino de aquel que me envió. ¿Está bien? Siguiente versículo, el por qué. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo que yo quiero nomás yo digo. Y escuchen lo que dice de esas personas que hablan lo que ellos quieren o de su propia cuenta. El que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca, dice. Y nosotros sabemos que Jesús buscaba la gloria del Padre, ¿verdad que sí? Por eso hablaba las palabras del Padre. Si un predicador busca la gloria de Dios, debe hablar las palabras de Dios, no lo que yo experimenté, soñé o lo que a mí me pasó. Porque el que hace eso, su propia gloria busca, dice. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Estas personas no hablan del camino angosto, vuelvo a repetir, no hablan de lo que es el pecado, el infierno, la santidad, la humildad, el quebrantamiento o el arrepentimiento. Un gran predicador del siglo XX que es Martin Lloyd-Jones, un galés, decía esto y le voy a leer un poquitito. El arrepentimiento significa que te das cuenta que eres culpable, un vil pecador en la presencia de Dios, que mereces la ira y el castigo de Dios, que estás destinado al infierno. Significa que empezás a darte cuenta de que esto llamado pecado está en vos y anhelás deshacerte de él y le das la espalda con todas tus fuerzas. Renunciás al mundo cueste lo que cueste y te negás a vos mismo, tomás la cruz y vas en busca de Cristo. Tus seres queridos o el mundo entero pueden llamarte tonto o decir que tienes una obsesión religiosa. Puede que tengas que sufrir económicamente, pero eso no tiene ninguna importancia. Esto es arrepentimiento. Eso no está en la boca de un falso maestro jamás.
Ellos hablan solamente de ser felices, ser prosperados, son muy agradables, da gusto escucarle. La gente dice, me siento bien cuando le escucho, me motiva. Son motivadores, son coach que utilizan la palabra de Dios para engañar. Dicen las cosas correctas. Jeremías 6:14, hablando de los falsos maestros, tenemos infinidad, como dije, de versículos, pero Jeremías 6:14 me interesa mucho ese versículo porque dice que ese tipo de personas, dice que curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, todo es paz. ¿Pero qué dice Dios? Pero no hay paz. La herida de mi pueblo. ¿Cuál es la herida del pueblo de Dios? El pecado. No hablan de arrepentimiento, sino diciendo, no, tranquilo, Dios te ama. Así como sos, Dios te ama. No hace falta arrepentirte. Dios te hizo así y te va a recibir a sí mismo también. Pero esa herida se está pudriendo. Es como tener una gran herida con mucha podredumbre y decir, bueno, le pongo una curita y ya se va a sanar. No, la curita va a tapar solamente la boquita, pero por dentro está podrido y va a explotar y te va a matar. Eso es lo que hace este tipo de gente. Tapan la herida, dicen todo está bien, no te preocupes, Dios te ama, quiere lo mejor para vos. Pero le miente a la gente. Tenemos que tener cuidado. Jesús terminó diciendo en el versículo 16 de Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. O sea, no es que Jesús te dijo, bueno, tengan cuidado, los falsos maestros van a aparecer y véanse ustedes cómo hacen para darse cuenta quiénes son. Suerte. No. Él dijo, por sus frutos lo conoceréis. Su conducta y lo que predican. La conducta es falsificable, lo que predican no. Para una persona con discernimiento espiritual, lo que predican es fácil darte cuenta cuando no coincide con la Biblia, porque tenemos la Escritura acá. Ahora la conducta la podemos maquillar, podemos ser intachables como eran los judíos, como Pablo mismo dijo, ¿verdad? Irreprensible en cuanto a la ley. Nadie me puede acusar de nada porque nadie vio lo que yo hice por dentro. Entonces, de dos maneras, tenemos los frutos que vemos en la conducta de la persona y también tenemos los frutos de su enseñanza. Nosotros, para cuidarnos, ¿qué debemos hacer? Marcar y evitar. Pero eso es juzgar, yo no tengo que juzgar, dicen la gente, ¿verdad? El nuevo Juan 3:16, ¿cuántos conocen Juan 3:16? ¿Verdad? Si yo digo solamente las dos primeras palabras, pueden finalizar, porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es facilísimo, ¿verdad? Hay otro versículo que tal vez yo no te diga el versículo, pero si empiezo vos lo vas a poder completar. No juzguéis. Mateo 7:1, versículo preferido de los falsos maestros. Por supuesto, tergiversado a la máxima potencia, ¿verdad? ¿Por qué Jesús después de 14 versículos nos está diciendo guardaos, tengan cuidado? Y antes te dijo no juzgar, no, yo no puedo opinar de esa persona. No, el contexto de Mateo 7:1 es no juzguéis con un juicio hipócrita. Si vos haces lo mismo, ¿cómo le vas a decir a otro que deje de hacer? Si vos estás tomando, le vas a ir a decir al otro, pero no tome vos. Hermano, quítate primero la vida de tu ojo para después poder decirle al otro, no tomes. Ese es el contexto. El juzgar con hipocresía es lo que está condenado en Mateo 1. No el juzgar. Dios mío, si viene una persona a tu casa de visita para conocerle o a tu viene como un novio o lo que sea de tu hijo o de tu hija, ¿no vas a juzgar vos como papá su pinta, lo que te está diciendo, lo que está hablando? No, yo no puedo juzgar eso. Mamá querida, si no lo haces, hermano, sos un mal padre. Vos tenés que juzgar, tenés que hablar con la persona, tenés que conocerle para saber su contexto. Si alguien le va a subir a su hija en un bol y ve que el tipo que maneja es una persona no confiable, por lo menos vas a dejar que se vaya.
Sí, voy a dejar porque yo no soy quien para juzgar. No, le vas a decir, hermano, voy a esperar a otro nomás. Y eso es juzgar. ¿Está mal juzgar? No, eso es lo que quieren que la gente que predica cosas falsas, quieren que vos creas. Por eso sabes de memoria ese versículo sin saber dónde está escrito. Porque tanto te bombardean, no juzguéis porque si no serán juzgados. Le vuelvo a repetir, el contexto es no juzgues con un juicio hipócrita si vos haces lo mismo. Ese es el contexto. Debemos de juzgar, y tengo miles de versículos para hablar de eso, pero no es el tema de hoy, ¿sí? Nosotros debemos observar la conducta de la gente y por su fruto le vamos a conocer. Debemos ser como los bereanos. En Hechos 17:10, Pablo fueron, primeramente Hechos del 1 al 10, habla de que estaban en Tesalónica, fueron echados a patada ahí cuando quisieron predicar el Evangelio y llegaron a Berea. En el versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado hicieron lo que hacían siempre. Entraron a la sinagoga de los judíos, pero había una diferencia con los de Tesalónica. Los de Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahora, ¿por qué eran más nobles o mejores que los que estaban en Tesalónica? Bueno, el versículo nos dice por qué. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, la escucharon, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso le hacía más nobles que los de la otra iglesia. No que escucharon nomás, sino que le dijeron, Pablo, está muy bien lo que vos estás diciendo, déjame a mi casa, voy a agarrar mi Biblia y voy a ver si lo que me estás diciendo es cierto o no. Ahora, este no era cualquier persona, este era Pablo. Pablo, ¿saben quién es Pablo? Era 3 epístolas del Nuevo Testamento escribió este varón de Dios, usado por Dios. Este Pablo es el que fue predicando y quería buscar leña, le picó una víbora ponzoñosa que le mataba al instante a cualquier persona, se sacudió, salió de ahí. Este Pablo era el que resucitó a Eunico cuando él estaba predicando una noche, dice que era muy tarde y él se expresaba muchísimo cuando predicaba y ya estaba uno en la ventana medio piracutú, ¿verdad? Como algunos acá, y se cayó de la ventana, murió el tipo. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, levántate que tengo que seguir predicando. Y le dio la vida de vuelta, lo resucitó. Este era el tipo que vino a esa iglesia. Y no le dijeron, sí, vino Pablo, vamos a creerle todo lo que nos dice. No, dijo, ok, está bien lo que estás diciendo, nos parece coherente, pero dame un tiempo, voy a exponer delante de esto para ver si lo que me estás diciendo es verdad o no. Finalizo con Hechos 20:31. Pablo le está hablando a los líderes de la iglesia de Mileto y le dice, por tanto, velad, o sea, tengan cuidado, ¿sí? Cuídense. Acordándoos, acuérdense, dice Pablo, que por 3 años, hermano, 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros, con lágrimas a cada uno. Ahora, ¿sobre qué estaba hablando Pablo? Para eso vamos al versículo 26. ¿Por qué Pablo le dijo eso a estos líderes de la iglesia de Mileto? Escuchen lo que dice. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque por 3 años ya le estaba enseñando y le estaba amonestando y le estaba diciendo, velen, cuídense, juzguen. 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Y el 29 le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y esos no vienen a jugar. Ellos no van a perdonar el rebaño, decía. Así que tengan cuidado. Yo sé que no es motivacional, entiendo que no es un mensaje
te vas a ir saltando en una pata, pero es un mensaje muy importante. Así como a tu hijo hay remedios que no son agradables y algunos que tienen sabores ricos, ¿verdad? Pero ese remedio que no es agradable, muchas veces que son para la gripe, tu hijo tiene que tomar también, ¿verdad que sí? O le vas a decir, no te gusta, entonces no tomes, seguí con tu fiebre. Como papá responsable no vas a hacer eso. Como un ministro responsable de la palabra no puedo yo evitar hablar de lo que Jesús mismo nos dijo que tengamos cuidado. ¿Cómo podemos mirar por nosotros mismos? Con discernimiento espiritual. ¿Cómo yo puedo tener discernimiento espiritual? Leyendo la palabra de Dios. Es la única manera, escudriñando día y noche para ver si lo que se predica es así. Ponete en pie ahí donde está y vamos a orarle al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú mismo nos has advertido de que esta es una realidad, de que esto va a ocurrir. Infinidad de pasajes en la Escritura hablan sobre este tipo de personas que van a abundar y se van a amontonar porque hay personas que quieren escucharle. Pero nosotros somos tus hijos, Señor, y nosotros no queremos escuchar. Nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor. Y la voz de nuestro pastor tiene capítulos y versículos. No se trata de sueños, de experiencias. Es lo que está escrito en tu palabra. Y tus hijos queremos escuchar lo que está escrito en tu palabra. Esa es la voz de nuestro pastor. A los mentirosos no vamos a oír. Yo te pido, Señor, que haya una carga en el corazón de cada una de las personas que estamos acá para buscar tu revelación en tu palabra y así fortalecernos espiritualmente y fortalecer nuestro discernimiento espiritual para poder marcar y evitar a toda persona que trae un mensaje de mentira. Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Y te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.